Agradezco a los organizadores de este Congreso Misionero el haberme distinguido para tener esta ponencia. Y les agradezco a ustedes la paciencia en escucharme, que será también un sacrificio de los tantos que como misioneros están acostumbrados a hacer. Cuando los organizadores me asignaron la conferencia, pregunté los límites y me pedían que fuera una conferencia que de lo teológico, de la iluminación teológica, permitiera llegar a conclusiones pastorales. En la pantalla, creo que de acá, ahí tendremos la posibilidad de seguir al menos hasta la mitad las láminas en inglés y en la otra en español. Pido excusas que por un problema técnico no todas serán en inglés. Bien. Se me pide que hable de la urgencia de la misión, en lo que este Congreso ha llamado dos ámbitos: la nueva evangelización y la misión ad gentes. La misma palabra ámbitos es un neologismo en cuanto no se ha utilizado para definir a estos campos, a estas situaciones, como veremos. Sin duda que la misión evangelizadora, como corazón de la Iglesia, es uno de los grandes frutos del Concilio Vaticano II. Lo hemos escuchado en estos días, desde el decreto sobre la actividad misionera ad gentes del 65, al sínodo del 74, que tuvo la prolongación con la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, la gran carta magna de la evangelización, la exhortación sobre la Redentores Missio de Juan Pablo II, que recoge todo este tema de la nueva evangelización, y el gran regalo que nos ha hecho el Papa esta semana de la alegría del Evangelio. Se me pide que ilumine teológicamente los términos misión y nueva evangelización, misiones ad gentes. Sin duda que mucha tinta ha corrido, porque desde el 79, cuando Puebla acuña la expresión nueva evangelización, no ha habido un congreso, un foro eclesiástico, donde no se haya hablado de estos temas. Las palabras misión, con mayúscula, nueva evangelización, misiones, han sido muy usadas, con el riesgo de malgastar su significado. Por eso que se nos pide que reflexionemos para precisar el significado, para poder entonces apuntalar los compromisos que tenemos que asumir. Nos podrían servir algunas preguntas generadoras. ¿Cuál es el significado y alcance de la misión? ¿Qué se entiende por nueva evangelización? ¿Qué relación tiene esta con la misión? De ahora en adelante, todo es evangelización y nueva evangelización. ¿Y cómo queda la misión ad gentes? Son preguntas que nos pueden ayudar en la reflexión. Un breve recorrido, muy breve porque ya ustedes lo saben, solo para recordar, sobre la expresión nueva evangelización. Sabemos que ha sido una intuición de nuestra Iglesia Latinoamericana en Puebla en el 79, cuando se distingue que hay algunas situaciones permanentes, entre ellas la primera, la misión ad gentes entre indígenas y afroamericanos. Y hay otras situaciones nuevas, decían los obispos en Puebla, que requieren una nueva evangelización. Una intuición, por lo tanto, de nuestra Iglesia. Un símbolo, la expresión de nueva evangelización. Cuando Juan Pablo II, apenas elegido Papa, regresó a su Polonia natal, pudo celebrar una misa en la ciudad de Nowa Huta, muy cerca de Cracovia. Era la ciudad símbolo del comunismo, donde se construyó una gran fábrica, donde trabajaba siderúrgica, donde trabajaban más de 40.000 obreros. Como modelo paradigmático de una ciudad comunista, no había espacio para iglesias ni para lugares públicos.
Juan Pablo II, siendo cardenal de Cracovia, pidió celebrar una misa en la Nochebuena del 73 y las autoridades comunistas le negaron el permiso. Y el 24 de diciembre, con el gélido frío de Polonia, celebró la misa al aire libre. 6 años después, cuando regresó como papa con emoción, celebró la misa en donde se construiría la iglesia, el santuario de la Santa Cruz de Mogiva. Y precisamente decía que esa cruz que se levantaba ahí era el símbolo de una nueva evangelización para Polonia, para los países comunistas, para el mundo entero. En Haití, lo sabemos todo, Juan Pablo II consagró la expresión de nueva evangelización, invitando a los obispos que la celebración del 5º centenario de la llegada de la fe fuera una evangelización nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Poco a poco Juan Pablo II utilizó esta expresión como el leitmotiv de todo el proyecto pastoral para Europa y para todo el mundo, transformar las culturas a la luz del Evangelio para poder construir lo que él llamaba la civilización del amor. La Redentoris Missio del año 90, que se nos ha recordado ayer, con la cual Juan Pablo II quería celebrar precisamente los 25 años de la clausura del concilio y del decreto Ad Gentes, distingue 3 situaciones de la misión. Hoy día me pidieron que yo hablara de ámbitos. La Redentoris Missio dice que hay 3 situaciones, que la misión es única, pero que tiene 3 situaciones. La misión Ad Gentes, donde Cristo no es conocido, donde faltan comunidades suficientemente maduras. La acción pastoral ordinaria de comunidades cristianas con estructuras eclesiales sólidas. Y Juan Pablo II distingue una situación intermedia, la nueva evangelización, grupos enteros de bautizados que han perdido el sentido vivo de la fe. Pero es difícil definir los confines claros entre estas situaciones, porque no hay grupos homogéneos en la misma situación. Se da una circularidad entre la misión ad intra y la misión ad extra. Podríamos decir hoy entre el inter gentes y el ad gentes. Pero sí es interesante recuperar que Juan Pablo II manifestó su preocupación por la misión ad gentes. Sin la misión ad gentes, escribía el Papa, la misma dimensión misionera de la Iglesia estaría privada de su significado fundamental y de su actuación ejemplar. Por eso pedía mantener viva la solicitud por el anuncio y la fundación de nuevas iglesias en los pueblos donde todavía no existía. Y declaraba a la Iglesia que siempre estaba en estado de misión. En Benedicto encontramos que la nueva evangelización se condensa en un organismo y en un sínodo. El haber creado el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización y el haber convocado un sínodo sobre el mismo tema, del cual también ha salido la exhortación apostólica recientemente publicada. Escribía el Papa Benedicto al constituir el Pontificio Consejo que es necesaria una renovada evangelización, donde ya resonó el primer anuncio, pero hay una fuerte secularización y un eclipse del sentido de Dios. Se trata de volver a proponer la perenne verdad del Evangelio de Cristo. En el Papa Francisco, como hemos escuchado, podremos decir que la evangelización se trata sobre todo de una nueva actitud. Acercarse con misericordia, sin prejuzgar ni condenar. El testimonio personal que evangeliza. Anunciar a Cristo con misericordina, que sin ser farmacéutica nos mandó a tomar estas pastillas, como lo dijo él mismo. Y en la exhortación Evangelii Gaudium
en el número 47 hay una frase muy linda, cuando habla de los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía, y dice: la iglesia no es una aduana que dice quién puede pasar y quién no puede pasar. Probablemente los que vienen de fuera, ya me han dicho algunos, han tenido dificultad de inmigración en la aduana, que le piden tantos papeles, quién puede pasar y quién tiene que devolverse. Y dice el Papa: la iglesia no es una aduana sacramental, es la casa paterna, donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Con su vida a cuestas. Una gran expresión del Papa que abre camino como veremos más adelante, para una renovación en la práctica y administración de los sacramentos. No condenar, no juzgar, sino acercarse con misericordia. Ya tendremos ocasión de estudiar esta exhortación apostólica, pero sin duda que él mismo lo dice en el número 25, que es un documento con sentido programático y consecuencias importantes para la vida de la Iglesia. Algunos han dicho que más que una exhortación posapostólica es una encíclica. Sin duda que ha pedido, y es una tarea para todos nosotros, estudiar y reflexionar lo que ahí nos dice. Él mismo dice que se trata de señalar caminos para la marcha de la Iglesia, para esa renovada reforma de la Iglesia, y no solo de las estructuras centrales, sino de toda la Iglesia. Y repite una frase en distintos números: no nos dejemos robar el entusiasmo misionero, no nos dejemos robar la alegría, no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar la comunidad, el evangelio, el ideal del amor fraterno. En síntesis, no nos dejemos robar la fuerza misionera. Y escribe en el número 27: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Procurar que todas estas estructuras se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida. Se nos pide reflexionar sobre la misión, y paso al segundo punto. Y retomando el título de una conferencia del cardenal Casper en un foro sobre la nueva evangelización en Europa, se dice que la misión, antes de ser un desafío pastoral, todos estamos de acuerdo que la nueva evangelización, la misión es un desafío pastoral, pero antes de eso es un desafío teológico y espiritual. La primera tarea misionera es encontrar una comprensión adecuada y compartida de la misión. Reflexionar sobre sus condiciones y consecuencias. Orar para que el Señor dé crecimiento a lo sembrado. No es fácil hablar de misión. Las teorías organizacionales y corporativas nos han robado este término de extracción teológica. La misión define lo que una empresa o una organización tiene que hacer. A veces también nosotros hemos podido reducir nuestra iglesia a una organización, ONG, con una misión y visión definidas para tener un portafolio que presentar a las asociaciones de ayuda benéficas para nuestros proyectos. Hemos podido reducir el sentido teológico de la misión. Aparte ya, dentro de la iglesia hay también como un hastío, cansancio para hablar de la misión, que revela lo que ya Juan Pablo II en la Redemptoris Missio hablaba de una tendencia negativa, específicamente a referirse a la misión ad gentes, y decía: parece que va disminuyendo. Y lo decía el legado pontificio ayer, que esa tendencia todavía continúa. Hay dificultades internas y externas que debilitan el impulso misionero.
Juan Pablo II hablaba de un entorpecimiento lingüístico en el mismo vocabulario misionero. Persisten dudas para usar los términos misiones y misioneros, por considerarlos superados, cargados de resonancias históricas negativas, de colonización, de expansión. Además, se prefiere usar el sustantivo misión en singular y el adjetivo misionero como una característica de toda la Iglesia. Y esto es sumamente positivo, como veremos, pero corremos el riesgo de perder lo específico de la misión ad gentes. Por eso que la pregunta pastoral es ante todo un desafío teológico. Nuestra praxis dependerá también de la eclesiología que nosotros tenemos, de la teología que nosotros tenemos. La evangelización no es cuestión de métodos, medios, técnicas, de nuevas perspectivas sociales o pedagógicas. No es cuestión de campañas publicitarias. Todo esto puede ser útil, pero no es lo esencial. Se trata de hablar de Dios y de Jesucristo de un modo nuevo, interpelante, de llegar al corazón y a la vida de las personas, de modo que la iglesia vuelva a ser la casa de todos, una iglesia de puertas abiertas. La misión no es solo, por lo tanto, un desafío pastoral, es un desafío teológico, y un congreso como este, misionero, nos debe ayudar a reflexionar sobre nuestra comprensión de la misión. El teólogo protestante Julger Moltmann, nos ha recordado una cosa bien interesante. La iglesia no tiene una misión. Es la misión la que tiene una iglesia. Es decir, la misión no es una función de la iglesia, no podemos reducirla, como decía antes, a una función del quehacer de la iglesia, de actividades. La misión constituye teológicamente la esencia y realización existencial de la iglesia. La iglesia es misionera porque Dios es misionero. La misión remite al Dios que envía, de donde procede toda misión, como nos lo recordaba el decreto ad gentes en esas misiones trinitarias. La misión no es primariamente una actividad de la iglesia, sino un atributo de Dios que es misionero. Por eso que de las misiones en plural y en minúscula pasamos a la misión en mayúscula. El mismo Juan Pablo II indicaba que se da una vuelta o repatriación de las misiones a la misión de la iglesia. La misión es ese movimiento de Dios al mundo, esa dinámica de amor que inicia en Dios. La confluencia de la misionología en la eclesiología nos lleva, por lo tanto, a la inserción de ambas en el misterio trinitario de salvación, en el Dios que envía. Esta concepción de que la misión no la inventamos nosotros, no nos la damos nosotros, sino que la recibimos de Dios, nos permite cambiar también nuestra eclesiología. La iglesia es un instrumento o sacramento para la misión. Hay una iglesia porque hay una misión, y no al contrario. Y eso lo tenemos que tener claro. Y la meta de esta misión es la construcción del reino de Dios. Por lo tanto, esta visión nos permite superar la tentación y los límites estrechos de un eclesiocentrismo, de colocarnos a nosotros como iglesia en el centro, de la autorreferencialidad que hemos escuchado tanto del Papa. Un eclesiocentrismo que desplaza el cristocentrismo y el teocentrismo típicos de nuestra fe cristiana. Es Cristo y es Dios el centro, no la iglesia. Tenemos una tarea como la del precursor Juan el Bautista de anunciar. Por lo tanto, la nueva evangelización no tiene como objetivo primario construir la iglesia,
sino anunciar al Dios revelado en Jesucristo, anunciar el reino de Dios. Esto quiere decir que la iglesia no es el origen ni es el final. La iglesia es solo, como nos lo ha recordado la Lumen Gentium, sacramento del Dios que es creador y salvador, del Dios que está al inicio y al final. Somos siervos y no dueños de la misión. Un tercer punto teológico muy breve es insertar la misión en la teodramática. Voy a decir una grosería, no una palabra difícil, ¿no? La teodramática, utilizando pues una expresión del teólogo von Balthasar. La teodramática es la acción de Dios. Es un teatro. En el teatro se presenta una acción en varios actos. La historia de la salvación no es otra cosa que el drama trinitario, el drama de un Dios que se revela, que se autocomunica a través de misiones sucesivas. Y en cada misión va incluyendo más gente, incluye más gente para enviarla. Nos extiende en este teodrama a todos los hombres y a todo el cosmos en la acción de Dios, que tiene por objetivo la salvación. Dios se revela actuando a través de una misión. De manera que no es posible hacer una teología fuera de la misión. No es posible hacer una teología ni hablar de Dios simplemente en categorías doctrinales. Y por eso la importancia que el Papa Francisco nos recuerda de no preocuparnos tanto en la comunicación de una doctrina articulada, cuanto de anunciar con nuestro testimonio y nuestra fe al Dios cercano revelado en Jesús, que llama y que acoge. Por eso el primer anuncio tiene una frescura que no tiene la teología en su desarrollo especulativo, que no tiene la moral. Y eso nos recuerda que la evangelización, el primer paso no es ni la teología ni la moral, sino es precisamente este primer anuncio de la fe. Perdonen que diga esto porque me invitaron para la conferencia teológica, pero es mi tarea precisamente decir esta función diaconal de la teología. Dios se revela a través de una misión. El Hijo recibe una misión del Padre al encarnarse y venir al mundo por el poder del Espíritu Santo. Por eso que la misión es la categoría central, el hilo conductor, el argumento de la parábola teatral, del teatro donde se actúa la salvación de Dios y su revelación al mundo. En esta misión, en el envío del Hijo al encarnarse, se produce algo que von Balthasar llama una inversión trinitaria. Cuando el Hijo se encarna por el poder y gracia del Espíritu Santo. Y mientras el Verbo está encarnado, es conducido por la fuerza del Espíritu Santo que lo va guiando. Casi como en lugar de que el orden fuera el Padre, el Hijo y el Espíritu, el orden es Padre, Espíritu que conduce al Hijo. Pero después de la resurrección, esta inversión es a su vez reinvertida. Y Cristo vivificado envía el Espíritu Santo sobre sus discípulos y los envía a evangelizar. Se pasa así, por lo tanto, de la misión del Hijo a la misión del Espíritu Santo y de la misión del Espíritu a la misión de la Iglesia. Es, por lo tanto, una misión teológica porque es la misión de Dios. Y de Cristo y de la misión de Cristo y del Espíritu pasamos a la misión de la Iglesia, que es una misión católica universal dirigida a todos los hombres. Cristo aparece como el espacio personal y personalizante de este teodrama, que va incluyendo al hombre, a la historia, al cosmos. Como iglesia continuamos el teodrama, representamos esta acción, entramos en una acción y no simplemente en un recibir, en espera de la realización escatológica. En este teodrama, en la historia de la salvación, la resurrección se presenta como un cráter donde explota la vida, explota el sentido. Con la resurrección de Jesús, todo adquiere sentido y coherencia. La luz pascual ilumina toda la vida del Señor Jesús. Por eso que el Papa
Francisco nos invita, también en el Evangelio Nuntiandi, una de esas frases de que nos sorprende, nos invita a superar la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Y se nos pide, como decía ayer y nos recordaba también Monseñor Báez, a no ser cristianos de cuaresmas, a no ser cristianos sin Pascua, a no ser momias, a no anunciar muerte, sino anunciar vida y anunciar resurrección. La misión se presenta entonces como el en vez último del motivo pascual. La Pascua lleva a la misión. Lo que antes de Pascua se llamó seguimiento, después de Pascua se llama definitivamente misión. Por lo tanto, de la misión del resucitado, podemos decir que pasamos a la resurrección de la misión. Una misión así confiada a la Iglesia solo podía darse después de la resurrección. Sin la misión, el cristianismo no hubiera ido más allá del judaísmo, hubiera quedado encerrado en sí mismo, mientras que nuestra esencia de la fe cristiana nos envía, nos descentra, nos saca a comunicar precisamente esa misión que hemos recibido de Dios. La misión del resucitado nos permite pasar de la cristología a la eclesiología. Una iglesia que es y que debe ser, por fundación, esencialmente pascual, radicalmente misionera. Y el primer fruto de la resurrección del Señor es reunir a los discípulos dispersos, de esos cobardes fugitivos del Viernes Santo. El día de la resurrección, recibiendo el Espíritu Santo, salen a predicar. Del miedo pasan al envío, del estar encerrados al salir. Por eso que la palabra principal para un cristiano debe ser ite, vayan, salgan, no quédense encerrados en el cenáculo pascual. Un tercer punto de teología antes de pasar a las conclusiones pastorales es precisamente la analogía que podemos encontrar entre la teología de la misión y la teología de los misterios del Señor. Santo Domingo, la Conferencia General del Episcopado en Santo Domingo, tiene una frase muy linda en el número 230 que me permito leer. Es necesario inculturar el Evangelio a la luz de los tres grandes misterios de la salvación. La Navidad, que muestra el camino de la encarnación y mueve al evangelizador a compartir su vida con el evangelizado. La Pascua, que conduce a través del sufrimiento a la purificación de los pecados para que sean redimidos. Y Pentecostés, que por la fuerza del Espíritu posibilita a todos entender en su propia lengua las maravillas de Dios. Una frase muy linda que tal vez entre tantos documentos hemos pasado por alto en nuestra lectura, pero que nos permite entender teológicamente la misión desde estos tres grandes misterios del Señor: encarnación, resurrección y Pentecostés. La Iglesia, en su camino evangelizadora, si me dicen que tengo 25 minutos, tranquilo. Muchas gracias. La Iglesia en su misión evangelizadora no puede seguir un camino distinto al de Jesús, a estos tres grandes misterios. La encarnación nos lleva a la inculturación del Evangelio. La Pascua nos lleva y nos pide la evangelización de las culturas. Pentecostés nos invita a trascender la propia cultura hacia lo multicultural y lo intercultural. Quiero profundizar en estos puntos. En el teodrama de la salvación encontramos tres actos. Primer acto, encarnación. Se nos pide entrar en las culturas. La encarnación es el punto nodal de la historia de la salvación. Dios se hace hombre, el absoluto se hace concreto. El Padre envía a su Hijo que se encarna por obra del Espíritu Santo. Como dice la Dei Verbum 4, Jesús, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios en nuestro lenguaje. Y tenía que ser así,
porque si no, no lo hubiéramos podido entender. Todo Jesús, sus palabras y obras, sus signos y milagros, pero especialmente su muerte, resurrección y el envío del Espíritu Santo son revelación de Dios. Todo Él es palabra de Dios. Ayer lo escuchamos en la charla bíblica. El Verbo entra dentro de una cultura por la encarnación. Y de esta cultura judía toma las imágenes de la predicación del reino, las imágenes de su ministerio. Y hoy en día la investigación teológica, lo que se llama la tercera investigación sobre el Jesús histórico, toma muy en cuenta la cultura judía para desde un criterio de continuidad interpretar y comprender mejor a Jesús, hijo de una cultura, hijo de un pueblo como todos nosotros. La encarnación nos pide, por lo tanto, asumir lo humano para poder redimirlo, como decía San Irineo. Nos pide una actitud positiva ante el mundo. Todo lo humano es creación de Dios. De aquí su positividad radical. Todo lo humano es positivo. Es susceptible de ser llevado hacia Dios. Por lo tanto, esta actitud expresada ya en el Vaticano II y en la invitación de Juan 23, asumir esta actitud de tender puentes al mundo, reconocer los valores en cada cultura como semillas del Verbo. Si no lo hacemos así, el Evangelio no puede ser comprendido desde dentro. La inculturación del Evangelio ha permitido a la Iglesia que nacieran nuevas expresiones culturales cristianas. Y el Papa en la Evangelii Gaudium decía que muchas de estas expresiones ya están caducadas, pero que tenemos la obligación no de repetir fórmulas y expresiones y celebraciones y ritos que fueron comprendidos en el pasado, sino saber crear, utilizar los músculos de la fantasía para proyectar nuevas expresiones evangelizadoras. Pablo VI en la Evangelii Nunciandi decía: la evangelización pierde mucho de su fuerza si no toma en consideración al pueblo concreto al que se dirige, si no utiliza su lengua, sus signos y símbolos, si no llega a la vida concreta. Y no se trata de una adaptación externa, sino de un proceso profundo que abarca el mensaje, la praxis, las expresiones, tanto la evangelización como el culto, la teología, la caridad, la organización pastoral. Y esto supone de nosotros aprender las lenguas, conocer en profundidad las expresiones culturales y no solamente el folclore, como nos dijo ayer Lucas Cerviño, para que nuestro anuncio sea más significativo, descubrir los valores de cada pueblo, proyectar nuevas expresiones. El primer acto es encarnación, inculturarnos, entrar dentro de la cultura como lo hizo Dios. Segundo acto, se cierra el telón y se vuelve a abrir, Pascua. La Pascua nos pide transformar desde adentro. La Pascua, entendido en su misterio global de muerte y resurrección del Señor, nos lleva del sufrimiento a la purificación, a la salvación de los pecados. En la resurrección de Jesús se revela la fidelidad de Dios, su amor sin límites. Y esto nos da la seguridad, la certeza de que todos los crucificados de la historia tienen la esperanza real de una vida feliz para siempre. La resurrección de Jesús es el triunfo de la vida y del amor contra las injusticias personales y estructurales, contra todos los que juegan y se enriquecen con el negocio de la muerte de los demás. La resurrección de Jesús es la esperanza para todos los arrinconados de la historia. La Pascua nos hace entender la dinámica de la evangelización. El núcleo del anuncio querigmático lo han resumido desde el inicio como Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados. El misterio de la Pascua es un misterio salvador por excelencia. Aplicado a las culturas, nos lleva en el segundo acto a la evangelización de las culturas. No todo lo que existe en las culturas es bueno. La fe debe proclamar los valores humanos y cristianos ensombrecidos. Debe denunciar todos los valores inhumanos y deshumanizadores presentes en las culturas. Pero algo más,
Como decía el Papa Francisco, la evangelización debe sanar las heridas presentes en nuestra cultura. Por eso que la finalidad de la evangelización es dar vida a nuestros pueblos, como lo resumió el lema de Aparecida, para que nuestros pueblos en él tengan vida. El dinamismo de la resurrección nos pide transformar las situaciones inhumanas porque son contrarias al plan de Dios. Por eso que la evangelización de las culturas será siempre un anuncio de vida. No podemos nosotros quedarnos callados ante las injusticias. No podemos nosotros hacernos los locos y pensar que todo está bonito. No podemos pensar que el anuncio querigmático es un anuncio celestial, es un anuncio que no tiene que ver con este mundo. En el anuncio tenemos que asumir los graves problemas de violencia, de pobreza, de injusticia, las expresiones de la cultura de muerte que afectan la vida en todas las formas. El tercer acto del teodrama nos lleva a Pentecostés. Si bien en la exégesis se discute si Pentecostés y Pascua es el mismo día en la redacción de Juan, el misterio de Pentecostés contiene una riqueza que nosotros los católicos muchas veces hemos olvidado, cuando nuestros hermanos ortodoxos orientales en el Vaticano II y después los pentecostales nos han recordado que teníamos que invitar también al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, el gran ausente de nuestra iglesia, tenía que estar presente en nuestra pastoral y evangelización. En Pentecostés encontramos el envío del Espíritu Santo. Si en la resurrección de Jesús se da una concentración cristológica, en Pentecostés encontramos una expansión neumatológica hacia lo universal. Vayan a todo el mundo. Y todos se entendían en su propia lengua. La acción de Dios en Jesucristo se caracteriza por su singularidad singular, única, nos lo ha recordado la Domine Jesús. En Jesucristo encontramos la unidad y unicidad, único nombre en el cual tenemos salvación. En el Espíritu, en Pentecostés, encontramos la multiplicidad, encontramos la pluralidad, encontramos una expansión universal que les concede a los discípulos el don de valentía, de salir de sí, de superar los miedos. El Espíritu es audacia, es fuerza, es coraje y es valor. Y el Espíritu nos lleva a la universalidad. El mensaje del Espíritu trasciende las lenguas, va más allá de las situaciones particulares, tiende hacia una universalidad que no destruye las expresiones culturales, sino que las integra. En relación a la cultura, el misterio de Pentecostés significa pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad. Y estamos reflexionando sobre esto en nuestro congreso. La multiculturalidad, también llamada pluriculturalidad, acentúa que cada cultura es diferente, que es necesario respeto y tolerancia, que somos sociedad multicultural, pero no es suficiente. Se nos pide la interculturalidad, porque la interculturalidad busca convergencias, busca establecer vínculos en común desde la diferencia, exige también aprendizaje, cooperación, intercambio, convivencia. Es la experiencia de nuestros migrantes, de todos migrantes, que llegaron a una nueva cultura. No basta constatar, sería fácil, que hablamos lenguas distintas, que tenemos culturas diferentes, que somos diferentes. Se requiere pasar de la mera coexistencia a la igualdad, al respeto, al intercambio. Un cuarto punto, y voy pasando ya algo pastoral. ¿Qué dimensiones tendrían la nueva evangelización? En el mandato misionero del resucitado podemos diferenciar 4 dimensiones, la expresión que da Mateo. Una dimensión misionera, vayan a toda la gente. Una dimensión pastoral, hagan discípulos. Una dimensión litúrgica, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una dimensión profética, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. La primera dimensión misionera nos pide ir a toda la gente.
San Beda el Venerable, como lo recoge Santo Tomás en la Catena Áurea, comenta: el que había dicho antes de su pasión, no vayan por el camino de los gentiles, cuando resucitó de entre los muertos le dijo, vayan y enseñen a todas las gentes. Mateo utiliza el mismo vocablo, egnos, en. La resurrección nos invita a salir, a ir a todos los pueblos. El envío concierne a todos los hombres y naciones, todos. El Dios de los cristianos no es solo el Dios de Israel, no es solo el Dios de los cristianos, sino que es el Dios de todos los hombres y mujeres. Y esto nos pide entender y plantear una pastoral en clave misionera. Y tomo aquí una cita del Papa Francisco en el Evangelii Gaudium. Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misioneros que llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo. La dimensión misionera nos invita a salir. No podemos permanecer donde estamos. A todos los bautizados, a todos, se nos invita a emprender el camino del resucitado. Una iglesia misionera que no espera pasiva y cómodamente en su templo a que la gente venga. A veces interpretamos al revés la parábola de las ovejas. Decimos el buen pastor que va a buscar la ovejita que se fue. A veces nosotros se fueron 99 y nos quedamos encerrados en la iglesia para que no se vaya la única que quede. Por lo tanto, la pastoral misionera nos hace preguntarnos, ¿a dónde nos envía el Señor? ¿A qué ambientes? ¿A qué pueblos? ¿A qué personas somos enviados? El Papa Francisco, que nos sorprende todos los días, es el Papa de la sorpresa, con lo que hace y con lo que dice. En una de las homilías en Santa Marta dijo una cosa muy bonita que quiero recordar. Comentaba la violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén desatada después de la muerte de Esteban. Dice el texto de los Hechos, todos huyeron menos los apóstoles. Y dice el Papa, los cristianos se fueron solos, sin presbíteros, sin obispos. Fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. No llevaron nada, salieron corriendo, tenían solo la fuerza del bautismo que le daba el Espíritu Santo. Y se pregunta, ¿pero nosotros creemos que el bautismo es suficiente para evangelizar? ¿O esperamos que el cura diga, que el obispo diga? La iglesia se convierte en madre que genera hijos, pero cuando no lo hacemos, se convierte en niñera que cuida al niño para que se duerma. Es una iglesia adormecida. Se nos pide salir para anunciar a Cristo, para llevar la iglesia. Y en la misma homilía el Papa Francisco recordaba que en Japón, cuando los misioneros expulsados del país llegaron después de 2 siglos, encontraron comunidades cristianas que permanecieron fieles a su fe sin sacerdotes. Y dice el Papa, son palabras de él, cuando volvieron los misioneros, encontraron una comunidad viva en la que todos estaban bautizados, catequizados, casados en la iglesia. E incluso cuantos habían muerto habían recibido una cristiana sepultura. Pero no había sacerdotes. ¿Quién hizo esto? Los bautizados. He aquí su responsabilidad, anunciar a Cristo. La segunda dimensión del envío pascual nos lleva a la dimensión pastoral. Hagan discípulos. Aparecida nos ha recordado que todo discípulo es misionero. Se llegó al consenso de eliminar la I. No se trata que hay unos que son discípulos porque están todo el día rezando, están estudiando teología y catequesis, y otros que son misioneros. Discipulado y misión, decía Benedicto en el discurso de apertura de Aparecida, son como las dos caras de una misma moneda. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. Un discípulo, podríamos decir que se gradúa de discípulo cuando es misionero. Pero un misionero que deja de ser discípulo
poco a poco dejará de ser misionero y no solo discípulo. Todos estamos llamados a ser discípulos misioneros. Una misión que la recibimos en común. El discipulado tiene un carácter profundamente místico y comunitario. Jesús reúne a sus discípulos y los forma para enviarlos en comunidades, a formar comunidades. Llama la atención, y no podemos pasarlo por alto, el plural del envío del resucitado. Ningún discípulo es enviado solo a una comunidad. Ninguna misión es aislada. Y el hecho de que la misión esté relacionada no es solamente un argumento de derecho canónico, jurídico, es sobre todo un argumento teológico de comunión. Recibimos la misión y es el Espíritu que nos envía, inclusive ahí donde no queremos. Por eso la misión es comunión, y por eso la misión la asumimos como asunto, como problema, como tarea de todos. Los discípulos nos invitan a la comunión, a construir la fraternidad. El peor escándalo que podemos dar nosotros al mundo es la división de nuestras comunidades. El peor escándalo que podemos dar es la división que nosotros tenemos entre movimientos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, soy de este movimiento, soy del otro, yo pienso así, yo pienso el otro. Las comunidades cristianas estamos llamados a ser testigos de fraternidad, caminos de unidad y de encuentro en un mundo roto, sediento de igualdad. La dimensión litúrgica nos pide bautizar. Entendamos bien qué significa bautizar, y en esto cito un excelente texto del cardenal Ratzinger. No podemos entender ese mandato desde la praxis actual. No se trata de bautizar a todo el mundo. En la iglesia primitiva se trataba de la conclusión de una larga preparación que llevaba a la renuncia de la pompa diabólica, es decir, de la pompa del diablo, del teatro pagano, de los juegos, del espectáculo de la violencia. Recibir el bautismo suponía un corte, una purificación, una conversión radical. Alejarse del mal e iniciar una nueva vida. Iniciar una nueva vida desde los criterios del Evangelio. La nueva evangelización no es posible sin un cambio de mentalidad, sin una conversión radical. Esto nos pide iniciar un serio proceso de catecumenado. Si no proponemos una catequesis querigmática y mistagógica que supere el barniz superficial de la evangelización, podemos ser cómplices y causantes de una fe mediocre. Bautizamos y no confirmamos, como dice Monseñor Líquer. Bautizamos y no evangelizamos. Esto pide que la fe, las celebraciones, tengan también un camino pedagógico. Nuestra acción pastoral por muchos años ha estado centrado, y tal vez todavía lo está, en los sacramentos. Dice el Papa en la Evangelii Gaudium, no podemos cerrar puertas, las puertas de la iglesia, que estén abiertas las iglesias, pero tampoco, dice él, podemos cerrar las puertas de los sacramentos por cualquier razón. Esto vale sobre todo cuando se trata del sacramento que es la puerta del bautismo. Y más adelante dice, la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. De aquí que se nos pida ampliar y diferenciar el repertorio de nuestras celebraciones, celebraciones de la palabra, nuevos sacramentales. No todo puede ser la misa, y de los sacramentos no podemos excluir, como nos lo ha dicho el Papa. Finalmente, dimensión profética. Enséñales a guardar lo que les he mandado. La historia de Jesús no puede prescindir de una lectura profética. Jesús, profeta poderoso en obras y palabras, es creído como la profecía del Padre, la palabra de Dios al mundo. Ser profeta nos pide ser expertos de Dios. Profeta es quien se confía en Dios y profiere sus palabras. Profeta es quien tiene la misión de llevar la palabra de Dios y para ello está dispuesto hasta el martirio. Profetas son los hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu y por ello enriquecen al mundo con sus dones y carismas. Profetas son hombres y mujeres profundamente enraizados en la experiencia de su pueblo. Hombres y mujeres de Dios porque elegidos por Él para proferir sus palabras, para descubrir en el acontecimiento histórico que le toca vivir su mensaje y denunciar lo que lo contradice. Como profetas todos los bautizados debemos ser memoria del reino de Dios,
parábola de otros destinos y valores, signo de Dios, de una iglesia servidora y de la posibilidad de una humanidad mejor. La profecía nos coloca al servicio de la vida, de los pobres, de los más necesitados, para que los vivimos Jesús. El último punto, y ya vamos entonces a concretizar algunas preguntas que me hago yo como teólogo, porque como teólogo hasta aquí llega la reflexión, ahora me hago preguntas. Se me pidió que hablara de la urgencia de la misión Adjentis. La primera cosa que tengo que decir es que pasamos del optimismo de la nueva evangelización a la preocupación por la misión Adjentis. Hoy en día reina un gran optimismo sobre la evangelización, sobre la nueva evangelización. Y no podía ser de otra forma. Los patrocinadores son Juan Pablo II, Benedicto, Francisco. Todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer una nueva evangelización. Francisco además ha hecho un milagro. Ha hecho aparecer a desaparecida. Porque en muchas de nuestras iglesias, digamos la verdad, la teníamos arrinconada parecida. Pero él ahora la ha propuesto no solo para nosotros, sino para la Iglesia Universal, la conversión pastoral y misionera, la evangelización, el estado permanente de misión. Hoy en día hay una gran preocupación por la misión Adjentis. No encontramos el mismo entusiasmo. Pareciera que la oleada de la nueva evangelización, Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza, habló de oleada, un tsunami, ha arropado la misión Adjentis. Que todo es nueva evangelización, en lugar de ser una situación. Pareciera que la nueva evangelización, absorba el primer anuncio y la acción pastoral ordinaria. Es verdad, lo dijimos antes, que no hay confines claros entre estas modalidades, que las fronteras no son solo geográficas, sino humanas y culturales. Sin embargo, Juan Pablo II, en la Redemptoris Missio, no lo podemos olvidar, nos recordó lo específico e irreductible de la misión Adjentis. Todavía la misión de Cristo confiada a la Iglesia está lejos de cumplirse. La misión Adjentis en nuestro continente. Dice el documento de Aparecida que desde la primera evangelización hasta los tiempos recientes, la Iglesia ha experimentado luces y sombras. Escribió páginas de nuestra historia de sabiduría y santidad. Las semillas del Verbo que estaban presentes en nuestros hermanos indígenas facilitaron encontrar el Evangelio. Ha habido sombras, muchas, pero ha habido más luces que sombras. Por eso que tenemos nosotros que estar conscientes de las sombras del pasado, ya denunciadas por misioneros como Bartolomé de la Casa, pero también reconocer la admirable obra que han llevado adelante los misioneros. Nos preguntamos hoy, delante aquí además del legado pontificio, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ¿hay todavía territorios de misión? En América, el proceso evangelizador fue desigual. No ha sido fácil, y no lo es todavía, trazar una clara delimitación entre una iglesia sólidamente establecida y consolidada y los territorios de misión. Hoy, en América tenemos 43 vicariatos apostólicos de los 80 que hay en el mundo. 32 prelaturas territoriales de las 40 que hay en el mundo, más una prefectura apostólica. 76 circunscripciones eclesiásticas que se pueden catalogar como territorios específicos de misión. Además hay muchas diócesis y arquidiócesis como esta que tiene poblaciones indígenas y territorios de misiones, entre los Guayú, los Añú, y en Machiques entre nuestros hermanos Yupa y Bari. Hay que decirlo en este foro, el Iusco Misiones, un modelo que ha funcionado durante siglos, hoy está en crisis. Varios institutos religiosos a los que fue confiada la evangelización a través de vicariatos, prefecturas y prelaturas no pueden continuar con los compromisos asumidos y piden retirarse. La disminución del número de religiosos, el envejecimiento, el que ya no vienen otros misioneros de fuera, el que también, digámoslo nosotros, que hay escasez y dificultad para hacer una opción de por vida. ¿Cómo continuar adelante con este compromiso donde muchos misioneros y misioneras dedicaron años y siglos predicando el Evangelio en medio de las culturas, defendiendo los derechos de los nativos?
siendo testigos de una santidad misionera, organizando las estructuras de las futuras diócesis. ¿Qué hacer? ¿Qué nuevos modelos proponer? Aquí hago preguntas, porque yo no tengo la respuesta, pero entre todos tenemos que buscar las respuestas. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos regresar como vinimos. ¿Qué nuevos modelos proponer para atender a estos casi 76 circunscripciones que tenemos y los territorios específicamente misioneros en nuestro continente? ¿No habría que proyectar un mayor compromiso de las conferencias episcopales nacionales y en particular de las provincias eclesiásticas más consolidadas, diócesis que tienen muchos sacerdotes, agentes de pastoral, pero que se organizan hacia adentro para que su iglesia esté bien bonita? No aplaudan tanto porque me van a cortar aquí el tiempo, ¿eh? ¿Cómo proponer con nuevo vigor la experiencia de sacerdotes diocesanos Fidei Donum en tierras de misiones? ¿Cómo favorecer un mayor protagonismo de los laicos y de los movimientos de apostolado en la misión Adyentes? ¿Cómo favorecer presencias intercongregacionales y mayor presencia de un voluntariado laical? ¿Cómo acompañar a nuestros migrantes católicos que parten a América del Norte y a Europa buscando mejores condiciones de vida? ¿Qué estructuras y servicios misioneros debemos proyectar en nuestras iglesias locales? ¿Cómo concretizar lo que el Vaticano II nos pidió y se ha quedado muchas veces en papel, de un clero autóctono con sacerdotes, diáconos y catequistas ad hoc? Son preguntas que emergen. Esto nos lleva ante todo a la formación misionera de todos, pero quiero detenerme de los sacerdotes. Todos los bautizados tenemos el compromiso misionero, con mayor razón los sacerdotes. Pero nos preguntamos, ¿qué formación están recibiendo en nuestros seminarios los seminaristas? ¿Qué puesto ocupa la misión en la formación de los seminaristas? ¿Qué actitudes misioneras proponemos en los jóvenes sacerdotes que salen a nuestras parroquias? Más específicamente, algunos, no todos están llamados a ser misioneros adyentes, pero la vocación misionera adyente es específica. En el pasado los así llamados seminarios misioneros favorecían una identidad y una espiritualidad misionera, la cultivaban. El que entraba ahí era porque sentía que partía para las misiones. En seminarios diocesanos y en institutos religiosos. Hoy nos debemos plantear lo siguiente. ¿Qué tipo de formación necesita un misionero, sacerdote, religioso, laico, adyentes? ¿Cómo promover vocaciones específicamente misioneras? ¿Qué espiritualidad es necesaria para sostener una vocación de por vida? ¿Es posible crear nuevas estructuras para esta tarea? Sí, ya estoy terminando. Así que ningún aplauso, ¿eh? Me van a pasar el cuarto. Se nos pide buscar nuevos caminos. Es mucho el camino por hacer. Y como dice el Papa Francisco, es mejor una iglesia accidentada, herida, manchada, con líos, que una iglesia dormida. Que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir con valentía nuevos y más atrevidos caminos en la misión adyentes en nuestro continente. Que no nos dejemos robar la fuerza misionera. Pero también, nos lo recordaba el legado pontificio, está la invitación ya de Puebla, sal de tus fronteras. La misión se abre a otros continentes. Hemos recibido mucho en América. Agradecemos a las iglesias que vinieron a evangelizar. Es tiempo de retribuir. Es mucho lo que podemos dar. La elección del primer papa de nuestro continente puede ser el símbolo de una iglesia que se renueva porque comparte lo que tiene. No tiene oro ni plata, pero tiene la fe en Jesucristo. Se nos pide, como decía Puebla, dar de nuestra pobreza. Aparecida nos estimula para que muchos discípulos de nuestras iglesias vayan y evangelicen la otra orilla en la que Cristo todavía no es reconocido como Dios y Señor, donde la iglesia no está presente. Por eso que desde nuestra pobreza se nos invita a dar. Concluyo, una conclusión que se torna invitación. Pasar de un cristianismo ambiental, la tradición cristiana recibida, a un cristianismo de propuesta, de evangelización, de misión adyentes. No se trata de hacer proselitismo, sino una pastoral de generación.
El obispo de Erfurt decía: a nuestra iglesia alemana le falta algo. No es la plata, tampoco la fe. Le falta creernos que podemos engendrar nuevos hijos. Volver a activar la función generadora de la iglesia. Pasar de una pastoral de conservación o peor, de restauración, a una pastoral eminentemente evangelizadora, donde nuestras comunidades pueden engendrar nuevos hijos para la iglesia, nuevos fieles. Tenemos que creernos que podemos ser padres. Tenemos que tomar esa firme decisión misionera que nos invitó Aparecida, que impregne todas las estructuras eclesiales y los planes pastorales, de diócesis, parroquias, movimientos religiosos, comunidades, movimientos apostólicos, comunidades religiosas. Ninguna comunidad, recuerdo como Aparecida, debe excusarse de entrar con todas sus fuerzas en los procesos constantes de renovación misioneras, abandonando, si así fuera necesario, las estructuras caducas. En Río, Francisco ha invitado a los jóvenes. Como salesiano quiero terminar también invitando a todos los jóvenes que están aquí presentes, quiero repetir la invitación de Francisco en Río. Son ustedes, los jóvenes, los que deben ser misioneros. Es difícil pedirle a una persona mayor que vaya, que salga, que parta. Ustedes son la fuerza, pueden ser jóvenes. Pero lo digo mejor con sus palabras de la exhortación de ayer. Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe. No sé los traductores cómo van a traducir esta expresión de la exhortación. Sean callejeros, es decir, lleven la fe a la calle. O sea, estén felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Bueno, entiendo que los aplausos que están cansados y por eso termino con la plegaria a la Virgen. Rezamos, levamos nuestra plegaria a María, la primera misionera, que María, estrella de la nueva evangelización, nos enseña a ser discípulos misioneros, como la Chinita aquí en Maracaibo, como la Coromoto en los llanos. Que la Divina Pastora, como en Barquisimeto, nos enseña a caminar con nuestro pueblo. Que la Virgen del Valle nos enseña a remar más adentro, a echar las redes y a encontrar en el mar del Caribe perlas de evangelio. Muchas gracias.